de clase mundial como es el doctor Antonio Lascano Araujo. El doctor Lascano estudió el posgrado, es doctor en ciencias por la UNAM y se desempeña como profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Sus intereses se han volcado especialmente en la evolución temprana y en el origen de la vida, también llamado abiogénesis. Ha trabajado como profesor residente y científico visitante en Francia, en España, en Cuba, en Italia, en Suiza, en Estados Unidos, entre muchos otros lugares. Además, ha pertenecido a varios comités de asesoría de organizaciones científicas, tales como la NASA, por ejemplo. Fue el primer latinoamericano en presidir en 2 ocasiones la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, la institución de la cual presidió también ni más ni menos que Alexander Oparia. Actualmente el doctor Lascano dirige el Centro Lim Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, en el Ecuador. También fue designado presidente pro tempore de la Academia Iberoamericana de Biología Evolutiva. Además, el doctor Lascano ha dedicado grandes esfuerzos a promover en todo el mundo el periodismo científico y la docencia. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Lascano. Gracias. Gracias, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Hace no muchas semanas me invitaron a dar una charla sobre Darwin y los microbios, y a propósito de la exposición que hay aquí. Y cuando me invitaron a que regresara a platicar sobre el origen de la vida, acepté con mucho gusto por 2 razones. Porque no sabemos cómo apareció la vida en la Tierra, pero lo que sabemos lo sabemos en buena medida gracias al marco de referencia intelectual, científico, teórico que nos da la obra de Darwin, en primer lugar. En segundo lugar, dar una charla sobre Darwin y el origen de la vida justo cuando tenemos la exposición aquí me parece un privilegio absoluto. En tercer lugar, porque la gente no está muy consciente de ello, pero en uno de los primeros sitios en donde se discutió la obra de Darwin en México fue precisamente en la Escuela Nacional Preparatoria. De hecho, con el triunfo de los liberales, con la derrota de los conservadores, se abrieron una serie de espacios intelectuales para discusión de temas que habían permanecido muy ajenos. Y, por supuesto, uno de esos temas fue precisamente el de la evolución biológica y el de la obra de Darwin. Por último, quiero decir que me da especialmente mucho gusto estar aquí porque yo fui alumno de esta preparatoria. Para mí regresar a este sitio es regresar a una etapa que me conmueve mucho, que me alegra mucho. Me gusta decir que probablemente aprendí lo que significa ser mexicano caminando por las calles del centro de la ciudad, y San Ildefonso siempre fue un referente cultural, histórico y artístico y desde luego científico. Los estudiantes que estábamos aquí no teníamos alberca, no teníamos gimnasio, pero cuando íbamos de la clase de historia a la clase de literatura española pasábamos abajo de los murales de Diego Rivera. Entonces se dan ustedes cuenta que a cambio de no haber tenido una serie de facilidades que tenían en otras preparatorias, aquí teníamos el privilegio de estar sumergidos en el arte de una manera muy completa. Bueno, yo estoy en la Facultad de Ciencias, soy profesor allí, este es mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, si desean que abundemos en algo más adelante, con mucho gusto respondo si estoy en México. Y lo que voy a hablar en realidad es sobre todo el origen de la vida, pero se me ocurrió que era bueno ponerlo en el contexto de lo que hace Darwin. Y siempre cuando pensamos en Charles Darwin, en lo que de inmediato pensamos es en la idea de la evolución, y pensamos que con él arranca la historia de la teoría evolutiva, pero en realidad esto no es cierto. En realidad, como se ve en la siguiente imagen, Darwin representa la culminación del pensamiento evolutivo decimonónico. Los primeros en hablar de evolución en el sentido de cambio en el tiempo fueron de hecho un filósofo, Kant, en 1786, y un matemático, el marqués de Laplace, Pierre de Laplace, 10 años más tarde, que lo que propusieron fue que el sistema solar, que había sido descrito matemáticamente por Newton, basando en Kepler, basándose en Galileo, etc.,
Lo que ellos hacen es proponer que el sistema solar es resultado de la condensación de una nube de gas y polvo. Esa es una hipótesis que todos hemos oído mencionar y es una hipótesis que se corrobora prácticamente a diario con las observaciones astronómicas que nos muestran que efectivamente la condensación de estas nubes permite la formación de estrellas y permite la formación de planetas. Pero se dan ustedes cuenta que lo que hicieron Kant y Laplace fue introducir la idea del cambio de un sistema físico en el tiempo. Y luego si uno revisa lo que ocurre en el siglo XIX, se queda asombrado porque Lamarck en 1809 publica un libro que se llama La filosofía zoológica y es justo el año en el que nace Charles Darwin. Y en ese libro él lo que va a hacer proponer es la idea de que los seres vivos están cambiando. De manera que Darwin, y él mismo lo veía así, es de alguna manera un heredero que supera al maestro, y en este caso Lamarck. Lyell, que fue un geólogo maestro de Darwin, habla de la evolución de la superficie terrestre. Sadi Carnot y Thomson, dos físicos, proponen que si yo tengo un sistema que está aislado del resto del universo adiabáticamente, es decir, no puede intercambiar materia y energía con el medio ambiente, el desorden va a aumentar. Todos ustedes han oído hablar de la idea de la entropía que aumenta en el tiempo. Si algo está cambiando en el tiempo, eso quiere decir que está evolucionando en el tiempo. Entonces aquí los físicos también están introduciendo la idea del cambio. Spencer en 1857 habla de la evolución de los idiomas. Malthus va a hablar de la evolución de las poblaciones humanas, la demografía, y de la evolución de la tecnología. Y aunque tiene muy mala reputación entre los amigos muy de izquierda, en realidad Malthus está introduciendo la idea del cambio en la tecnología y en las poblaciones. Y desde luego que Marx y Engels hablan de la evolución de los sistemas de producción, Renan habla de la evolución de las religiones. Si se dan ustedes cuenta, fijándose en las fechas y fijándose en cómo se habla de sistemas físicos, de sistemas geológicos, de sistemas astronómicos, de lenguas, de humanos, de economía, de biología, el siglo XIX es el siglo de la evolución, es el siglo más importante en ese sentido. Ahora, cuando uno lee El origen de las especies de Charles Darwin, como se ve en la siguiente imagen, uno se da cuenta que Darwin escribe un libro absolutamente deslumbrante que se llama El origen de las especies mediante la selección natural. El libro se publica en 1859, en noviembre de 1959, y hay una historia muy famosa que no recuerdo si está relatada aquí, y es que el día que se salió a la venta el libro, ese día se vendió por completo. No tanto porque estuvieran esperando la edición del libro, sino porque el librero era un inglés que se dio cuenta de la importancia que tenía el volumen, compró toda la edición y luego le estuvo revendiendo a precios ahora completamente imposibles. Pero Darwin había creado una expectativa enorme entre sus contemporáneos, y el libro, que marca realmente un hito importantísimo, no solo en la biología, sino en toda la cultura, nunca toca el asunto de el origen de la vida. Lo que hace Darwin, y de eso podemos estar seguros porque tenemos todos sus documentos que además están accesibles en la red, la Universidad de Cambridge los ha subido en una liga donde pueden ustedes ver todos sus manuscritos. Lo que hace Darwin es dejar este concepto que está representado en este pequeño árbol. Darwin lo que dice es: yo tengo especies contemporáneas, y si yo me fijo en la anatomía, en la conducta, en la distribución ecológica, si yo me fijo en la embriología, me doy cuenta que todas las especies tienen algo en común y son el resultado de un proceso de divergencia de un ancestro original. Y Darwin nunca toca el carácter, la naturaleza de ese primer ancestro, pero ciertamente está diciendo que de un origen común los seres vivos se van a ir diversificando. Darwin hubiera podido tocar ese punto si se hubiera fijado un poco más en los microorganismos, pero en realidad los grandes ausentes en la obra de Darwin son los microbios. Hay muy pocas menciones a los microbios en la obra de Darwin, lo cual es muy notable. Y uno dice, bueno, aunque era bastante hipocondriaco, nunca pensó en los microorganismos. ¿Por qué? Uno, porque no los estudió en las escuelas de medicina.
Darwin estuvo un tiempo en Edimburgo, en la escuela de medicina, abandonó la escuela porque no le gustaba levantarse temprano, porque le apenaba, le golpeaba mucho el dolor ajeno, porque se vomitaba si veía sangre. Entonces abandona los estudios de medicina y en realidad, aunque hubiera continuado allí, no hubiera podido estudiar microorganismos porque no eran parte del plan de estudios. No fue sino hasta 1874 cuando Lister le escribe a Louis Pasteur y le habla de la teoría de los gérmenes, y no es sino hasta 1878 cuando un francés, Charles Séguillot, crea el término microbio y lo hace sinónimo con germen. El microbio es algo que va a causar daño, es algo que produce patologías. Y Darwin, cuando llega a hablar de microbios, los ve como patógenos y no como ancestros de plantas y animales. Y esto refleja una de las visiones más extraordinarias que tenemos en el siglo XIX, cuando Robert Koch en Alemania y Louis Pasteur en Francia se dan cuenta que tenemos una teoría microbiana de la enfermedad. El que Darwin no hablara de los microbios automáticamente deja fuera el asunto del origen de la vida, porque evidentemente los primeros organismos, las primeras formas de vida, tienen que haber sido precisamente microbios. Y algunos le reclamaron muy fuertemente a Darwin esa ausencia. En particular, Ernest Haeckel, que fue uno de los grandes divulgadores de la obra de Darwin, escribe que el principal defecto de la teoría darwinista es que no arroja ninguna luz sobre el origen de los organismos del primer organismo, el organismo primitivo. Probablemente es una célula muy simple de la cual descienden todos los demás. Dice, cuando Darwin supone un acto especial de creación para esta primera especie, no está siendo consistente y me temo, no está siendo sincero. Y efectivamente sabemos que Darwin más adelante se quejó de él mismo, diciendo que no debió haber hablado de una creación especial, sino que se dio a la presión popular al hablar de un origen que en realidad él no sabía cómo se podía estudiar. Bueno, lo que hace Haeckel es absolutamente extraordinario, porque decide que los seres vivos se pueden dividir no solo en plantas y en animales, sino que tiene que haber un tercer reino al que llama el reino de los protistas. Si ustedes se fijan, la idea de dividir plantas y animales es una idea muy común. Por ejemplo, había un juego en donde uno se arrojaba una pelota, un calcetín, un pedazo de papel, una moneda, y decía planta, animal o cosa. Y había que, si uno lo aventaba y decía animal, la persona que lo recibía rápidamente tenía que decir lagartija. Si uno decía planta, tenía que decir zanahoria. O mineral, cosa era mineral. Se dan cuenta que en este juego infantil lo que tenemos es una visión tripartita del mundo: el reino mineral, el reino animal y el reino vegetal. Se dan cuenta que si van al supermercado, de un lado están los productos animales y del otro lado están los productos vegetales. Si van ustedes a un mercado, que siempre son más interesantes que los supermercados, van a ver ustedes que de un lado está la carne y se separa la carne de animales terrestres de los mariscos y de los peces, y se dan ustedes cuenta que de otro lado tenemos los vegetales. Ahí estamos viendo una taxonomía popular, una taxonomía que reconoce las diferencias entre los dos grupos de organismos. Incidentalmente, los hongos siempre son colocados del lado de las plantas. Y todos mis amigos y parientes vegetarianos comen hongos sin ninguna dificultad, sin darse cuenta que en realidad son el grupo biológico más cercano a los animales. Lo más parecido que hay a los animales en el mundo son los hongos. Y por un error de clasificación, muy entendible, los ponemos del lado de las plantas. Haeckel conoce muy bien las diferencias entre plantas y animales, pero Haeckel también desarrolla su obra en una época en la cual ya hay microscopios, y Haeckel se da cuenta de la diversidad extraordinaria que hay en el mundo microbiano. En realidad, Haeckel empieza a dibujar microorganismos con un énfasis extraordinario. Los pintores, los arquitectos se dan cuenta de las formas tan bellas que hay en el mundo microbiano, y si ustedes van a ver el Museo del Chopo, que es de la universidad,
o si ven la entrada del Metro de Bellas Artes que nos regaló Francia, que tiene formas vegetales, eso está inspirado en la obra de Haeckel, que se inspiró en los microorganismos. Entonces el impacto de Haeckel se dejó ver incluso en la arquitectura, se dejó ver en la pintura, y Haeckel llega a la conclusión de que hay entonces un reino adicional que está dibujando algas, está dibujando amibas, está dibujando paramecios, y concluye no solo que hay un tercer reino, sino que además este reino de los protistas es el ancestro de los animales y es el ancestro de las plantas. Es decir, propone una taxonomía evolutiva. Y luego Haeckel, que se da cuenta que existen las bacterias, cree que las bacterias son glóbulos, gotitas de lo que en la época se llamaba protoplasma, y las separa de los microbios en general, de los protistas, y crea una especie de subreino al que llamamos Monera, que es un nombre que ha permanecido y que seguimos utilizando en biología sin ninguna dificultad. Para Haeckel, el origen de la vida va a estar entonces en los protistas y dentro de los protistas entre los Monera. Ahora Haeckel, como se ve en la siguiente diapositiva, se da cuenta que hay microorganismos como las euglenas, que son pequeñas estructuras unicelulares que si ven luz hacen fotosíntesis y se conducen como si fueran plantas unicelulares. De hecho, es el nombre que recibían en la época. Pero si yo pongo a las euglenas en la oscuridad, entonces las euglenas dejan de hacer fotosíntesis y empiezan a consumir los compuestos orgánicos que hay a su alrededor, un poco como nosotros que tomamos la carne, la leche, el queso, ya con los compuestos orgánicos. Entonces, como Haeckel se da cuenta que esos organismos se comportan a ratos como plantas y a ratos como animales, llega a la conclusión de que son ancestros de plantas y animales, son protistas y por lo tanto representan a las primeras formas de vida. Y lo que hace Haeckel, como se ve en la siguiente imagen, es proponer que las primeras formas de vida son euglenas, son fotosintéticas y que de aquí va a salir el reino de las plantas, y cuando por pérdida secundaria ya no pueden hacer fotosíntesis, se convierten en los ancestros de los animales. La obra de Haeckel fue absolutamente influyente, y en particular buena parte de la biología mexicana salió originalmente de la lectura de Haeckel. Don Alfonso Herrera, que era un naturalista que se da cuenta que la biología es una disciplina con carácter propio, leyó a Haeckel con mucho cuidado y se inspiró para desarrollar su propia teoría y para promover las ideas de la evolución. Si van ustedes a la calle de Artículo 123 y Valderas, van a ver un edificio que fue la antigua Dirección de Estudios Biológicos, y en la entrada don Alfonso Herrera mandó esculpir usos mitóticos, cromosomas, núcleos de células, porque estaba convencido que la gente tenía que saber lo que era la biología celular. Y don Alfonso Herrera dirigió el Museo del Chopo. Él fue el responsable de que viniera el dinosaurio que ahora está en Chapultepec, y ahí se dedicó a promover sus propias ideas sobre la evolución, que eran muy parecidas a las que Haeckel tenía, pero con unos rasgos de originalidad extraordinaria. Ahora, Oparin, que era un joven bioquímico que tenía apenas 22 años, 23 años en realidad, luego que se da la Revolución Rusa en 1917, la Revolución Bolchevique, había sido educado como fisiólogo vegetal, como bioquímico, pero todos los miércoles iba a la casa de un profesor, Timiriasev, que se había encargado de traducir a Darwin al ruso. Y a Oparin le costaba mucho trabajo la idea de pensar que los primeros seres vivos ya eran fotosintéticos, y entonces propone de una forma muy audaz que como la fotosíntesis es muy compleja, en términos evolutivos tiene que haber estado precedida por algo más sencillo, y entonces propone que los primeros seres vivos en realidad no eran autótrofos, no podían sintetizar sus propios alimentos, sino que eran heterótrofos, necesitaban tomar sus alimentos ya directamente sintetizados de la tierra primitiva. El problema de esta teoría, que es muy atractiva y que es la que seguimos hoy en día, es que nos cuesta mucho encontrar pruebas en el registro geológico. Déjenme decirles por qué. Si esta línea representa el tiempo y el presente está en la derecha de la pantalla, sabemos que la Tierra se forma
junto con el resto del sistema solar hace unos 4.600 millones de años. El problema es que cuando la Tierra se formó, estaba muy caliente y chocaban contra ella cometas, asteroides, meteoritos, y era un lugar muy turbulento. Es posible, pero no lo sabemos con certeza, que la vida hubiera podido aparecer en esta época. Si me voy del presente hacia el pasado, nunca dejo de ver restos fósiles, primero de plantas, de animales, de hongos, y si retrocedo más y más en el tiempo, empiezo a ver solo restos de protistas y luego restos que ahora identificamos como de bacterias. Encuentro compuestos orgánicos que claramente son de origen biológico, que tienen una edad de unos 3.400, 3.500 millones de años. El problema que tenemos, y es un problema muy severo, es que obviamente si aquí encuentro evidencias de vida, los primeros organismos tienen que haber surgido antes de 3.400 millones de años. Pero si me voy atrás, no encuentro sedimentos. Este signo de interrogación quiere decir que no tengo rocas sedimentarias. Si no tengo rocas sedimentarias, no voy a tener una idea de cuál era la temperatura del planeta, de cuál era la acidez o no de los océanos, de cuál era la composición de la atmósfera. Y entonces lo que hace Oparin, consciente de que hay una falta enorme de información en el registro fósil, es decir, me voy a fijar en las evidencias que vienen de otros lugares. Empieza en una forma muy ecléctica a acumular evidencias de otras partes. Y Oparin llega a la conclusión, como se ve en la siguiente imagen, en un libro que publica en 1936 en ruso, en 1938 en inglés, que la Tierra primitiva, cuando se formó, era una Tierra que no tenía oxígeno libre. ¿Por qué no queremos que haya oxígeno libre? Porque como Oparin está proponiendo un origen heterótrofo para la vida, si voy a ser heterótrofo necesito compuestos orgánicos. Pero el problema de los compuestos orgánicos es que se desbaratan con el oxígeno. Todos ustedes lo conocen bien. Si cortan un plátano o cortan una pera, se dan cuenta que inmediatamente se empieza a poner café. Ese color que toma es porque se está oxidando, es decir, estoy degradando los compuestos orgánicos. Si quiero tener compuestos orgánicos de donde van a salir los primeros seres vivos, necesito que no haya oxígeno. Y entonces Oparin propone que la atmósfera primitiva era lo que en astronomía llamamos una atmósfera reductora. Los químicos del siglo XIX habían demostrado que se podían sintetizar aminoácidos, urea, azúcares, y entonces Oparin propone, hace 120 años que nació, hace 80 años que propone su teoría ya muy elaborada, propone que en esta atmósfera reductora, en la Tierra primitiva, se formaron compuestos orgánicos, se disolvieron en las aguas del mar primitivo, formaron lo que llamamos la sopa primitiva. Estas moléculas se agregaron formando pequeñas gotitas que llamamos coacervados, de lo que él llama los ancestros del protoplasma, y luego de las reacciones bioquímicas en el interior de estos coacervados van a surgir finalmente las primeras bacterias, que son heterótrofas y que son anaerobias porque han surgido en un medio donde no hay oxígeno libre. Bacterias heterótrofas anaerobias hay muchas, por ejemplo las del tétano. Si ustedes van, por ejemplo, a Acapulco, en Acapulco hay sitios donde hay muchos ambientes sin oxígeno y la gente sabe que si se corta en la playa, inmediatamente se tiene que vacunar contra el tétano, porque esas bacterias tienen una fisiología, un metabolismo que las hace depender de compuestos orgánicos, en este caso la persona que están infectando, y este es exactamente el tipo de metabolismos que Oparin estaba proponiendo. ¿Se dan ustedes cuenta que en este esquema no hay mención de ácidos nucleicos? Por una razón muy simple que a mí me gusta repetir una y otra vez. En 1936, cuando se escribe este libro, Watson, el de la doble hélice, estaba en el 5º año de primaria. Entonces no había manera de darse cuenta de la importancia del DNA, que ya se conocía, y su papel en los procesos genéticos. Bueno, como se ve en la siguiente imagen, en realidad, ¿podemos regresar un segundo, por favor? Se dan cuenta que aquí, gracias a Oparin, está diciendo que hay una síntesis de compuestos orgánicos antes de que aparezca la vida. En realidad, hoy sabemos que hubo formación de moléculas orgánicas antes de que se formara la Tierra. Y la evidencia viene de los astrónomos.
nos fijamos en, por ejemplo, las nubes de gas y polvo que hay en la galaxia, nosotros vemos zonas iluminadas, básicamente de hidrógeno, por estrellas muy jóvenes, y también vemos estas nubes de polvo que se están condensando, exactamente como Kant y Laplace lo habían dicho. Estas nubes de polvo tienen una composición química que podemos averiguar. Apunto radiotelescopios y así como puedo captar una estación de radio, puedo captar las ondas que están emitiendo o absorbiendo las moléculas del medio interestelar. Y se dan ustedes cuenta, aquí hay algunas moléculas interestelares, pero se dan ustedes cuenta de dos cosas que saltan a la vista. En primer lugar, hay muchas que tienen cuando menos un átomo de carbono, es decir, son moléculas orgánicas por el tipo de enlace que tienen, y en segundo lugar, son moléculas en donde reconocen algunas de las que Opari propuso formaban parte de la Tierra primitiva. Está el hidrógeno, está el agua, está el ácido sulfídrico, está el amoníaco, está el formaldehído, está el ácido cianhídrico, está el metano. Y esto lo que me está diciendo es que de las nubes de gas y polvo de donde se van a formar los planetas, ya había moléculas orgánicas sintetizadas en el medio interestelar. Bueno, esto es muy importante, pero se dan cuenta que es un argumento indirecto, porque lo que estoy suponiendo es que la Tierra se formó de una nube equivalente y que había reacciones químicas parecidas. Nos gustaría tener pruebas directas y en realidad disponemos de ellas. En general, aceptamos la idea de que las moléculas se forman de átomos que se generan en estrellas, que arrojan estos átomos a veces de una manera constante por un viento estelar, a veces en explosiones cuando se convierten en supernovas. Estas moléculas salen al medio interestelar, empiezan a reaccionar entre sí, se empiezan a condensar y como resultado de esa condensación voy a tener la formación de un cuerpo central, el Sol, y de un disco de material que gira alrededor de ese Sol primitivo voy a tener los planetas. Esa es una hipótesis que estamos comprobando mes a mes. ¿Y por qué la comprobamos mes a mes? Porque cada mes estamos descubriendo nuevos sistemas planetarios. Cuando todos los que estamos en esta sala, todos, estábamos en la primaria o incluso en la secundaria, nos enseñaban que había un solo sistema solar, el nuestro. Hoy en día conocemos más de 1.300 sistemas planetarios. Es decir, vemos que es muy frecuente la formación de este tipo de sistemas, exactamente como lo predijeron Kant y Laplace. Bueno, en este disco hay partículas que empiezan a chocar, que se empiezan a agregar, son lo que llamamos planetesimales, equivalentes a los asteroides, equivalentes a los cometas, y se van formando cuerpos cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta que llegamos a planetas como la Tierra misma. ¿Cómo sabemos que este proceso es válido? Pues como ya les dije, porque vemos que ocurre con los telescopios ópticos, con los radiotelescopios, vemos que está ocurriendo, pero además podemos ver a la Luna. La Luna está muy cerca de la Tierra. La Luna, como es más pequeña que la Tierra, se enfrió rápidamente. Como se enfrió rápidamente, eso quiere decir que tiene una superficie congelada de hace unos 4.000 millones de años. Y se dan ustedes cuenta que en la superficie de la Luna vemos una enorme cantidad de cráteres. Hay tantos que incluso hay cráteres sobre cráteres, como pueden ver ustedes aquí. Y los geólogos saben distinguir muy bien entre cráteres que resultan por erupciones volcánicas, como los que vemos alrededor de Ciudad Universitaria, por ejemplo, o los cráteres que resultan de colisiones. Hay una relación entre profundidad y el ancho que permite distinguir uno u otro origen para los cráteres. Todos los cráteres que estamos viendo en la Luna en esta fotografía son cráteres por colisión. Ahora, se dan ustedes cuenta que la Tierra y la Luna están muy cerca. Aquí ven a la Tierra en cuarto menguante. Eso quiere decir que, como están tan cerca, si hubo una lluvia de cuerpos que chocaron contra la Tierra hace 4.000 millones de años, tiene que haber habido más cuerpos que chocaran contra la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es más grande, es más masiva y por lo tanto debe haber atraído gravitacionalmente más cuerpos contra ella. Y eso significa que este tipo de material tiene que haber también enriquecido la Tierra primitiva. De hecho, estos cuerpos los podemos recuperar. Ustedes pueden ir aquí al Palacio de Minería, que no está muy lejos, que también es de la UNAM, y en el vestíbulo del Palacio de Minería pueden ver como los gordos estos, pueden ver los meteoritos
metálicos. Son meteoritos básicos. Mi sueño dorado es que un día el gordo ese esté en una conferencia y me reclame, pero no se ha dado. Ustedes pueden ver estos meteoritos, y son meteoritos sobre todo de fierro y de níquel. Son meteoritos que han sobrevivido a la colisión, atravesando la atmósfera, chocando contra la superficie de la Tierra. En otros casos, como en este meteorito que está en Arizona, que es territorio mexicano ocupado, el meteorito se desbarató, y pueden ver aquí este camino y este pequeño poblado en donde uno puede ir y comprar anillos, pisapapeles, mancuernillas, aretes hechas de meteoritos. Pero esto lo que me está diciendo es que sigue la lluvia de cuerpos que son restos del sistema solar. Como se ve en la siguiente imagen, podemos ver de dónde vienen los meteoritos. Miren, aquí ven ustedes un mapa, un esquema del sistema solar. Aquí está el Sol, aquí está la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, la órbita de la Tierra, la órbita de Marte, la órbita de Júpiter, y entre Marte y Júpiter todos sabemos que están los asteroides, que están representados por esta multitud de puntitos, son cuerpos menores. Aquí también están representadas las órbitas de 4 meteoritos: el meteorito de Pribram, el meteorito de Innisfree, el meteorito de Low City y el meteorito de Peekskill, que tienen órbitas elípticas. Podemos calcular sin ninguna dificultad las órbitas de los meteoritos cuando vienen cayendo, cuando los vemos, y se dan ustedes cuenta que son elipses que tienen uno de sus focos en los asteroides, y tenemos excelentes imágenes de los asteroides como se ve en esta fotografía. Gracias a la exploración espacial nos acercamos a los asteroides, los podemos retratar, podemos ver la luz que están reflejando del Sol, y dependiendo de lo que se absorbe en la luz que reflejan del Sol, podemos saber cuál es su composición química. ¿Cómo es que vienen los meteoritos de esa zona? Por una razón muy sencilla. Los asteroides están girando en órbitas elípticas alrededor del Sol, las órbitas se pueden intersectar, y cuando chocan, los pedazos de asteroides son lanzados en todas direcciones, y algunos de ellos son lanzados hacia el interior del sistema solar. Intersectan la órbita de la Tierra y pueden llegar a caer sobre nuestro planeta. Y en algunas ocasiones tenemos la buena suerte de ver a los meteoritos atravesando la atmósfera. Aquí ven una fotografía de día en donde ven ustedes la incandescencia que resulta del calentamiento del meteorito por fricción al atravesar la atmósfera. Esto es algo muy frecuente. Antier pasó un asteroide muy cerca de la Tierra. Antier mismo en Nicaragua descubrieron trozos de un meteorito que acababa de caer. Hace unos cuantos meses cayó un meteorito en Rusia que se pudo fotografiar muy bien. Desafortunadamente no mató a nadie porque esa persona se hubiera hecho famosa, pero en el camino rompió ventanas la onda de choque, lastimó edificios, lastimó choques, y lo que eso me está diciendo es que constantemente estamos siendo bombardeados por una multitud de cuerpos del espacio exterior. De hecho, si ustedes se fijan en el haz de luz del proyector, o si van al cine y se fijan en el haz de luz de la proyección, verán que flotan un montón de pequeñas partículas. Esas partículas, más o menos el 40%, es polvo de meteoritos que chocaron contra la atmósfera de la Tierra en la parte superior, se desbarataron y luego el polvo cae muy lentamente. Si ustedes pasan la mano sobre una pared, por ejemplo, alcanzan a ver, pueden hacer experimentos, se ve más o menos opaco, y más o menos el 40% del polvo que hay aquí no es culpa del Stunam, que no limpia bien los científicos de la UNAM, es polvo de meteoritos que se está acumulando constantemente. ¿Cómo sé que es polvo de meteoritos? Porque lo puedo analizar y veo que tiene un exceso de iridio, que es un elemento mucho más abundante en el material extraterrestre que en la Tierra. Cuando uno de estos meteoritos cae y vemos la caída, podemos tener la buena suerte de recuperar todos los pedazos. Y como se ve en la siguiente imagen, eso fue lo que ocurrió en Australia en 1969. Hay un pueblo en Australia, el pueblo de Murchison, en donde en septiembre del 69 la gente estaba, creo que era el 17, pero no estoy muy seguro, el 17 de septiembre, estaban esperando que abrieran las tabernas, y a las 10:55 cayó un meteorito. Sabemos con toda precisión la hora porque todo el mundo estaba esperando la apertura de los bares.
cae el meteorito y inmediatamente la gente se lanza a recoger trozos del meteorito que, como ven, quedó distribuido en un área bastante grande. Ese meteorito tuvo la enorme suerte para nosotros de caer cuando ya teníamos laboratorios instalados para analizar las muestras lunares. Entonces se llevaron, eran como 100 kilogramos de meteorito más o menos, la mayor parte terminó en la NASA, se empezaron a analizar los meteoritos y los podíamos analizar sin ninguna dificultad en condiciones en donde no se iban a contaminar. Quiero que se den cuenta de la diferencia de este meteorito, el meteorito Murchison, con los meteoritos que les acabo de mostrar del Palacio de Minería. Estos parecen una piedra. Es muy difícil saber, incluso para los que hemos trabajado en meteoritos, si voy caminando por el campo y veo una piedra, si es una piedra o es un meteorito. Necesito hacer el análisis químico. Pero si cayó el meteorito y lo recojo, y lo veo caer, en ese caso estoy seguro que viene del cielo, que es un cuerpo que viene de otras partes del sistema solar. Y se dan ustedes cuenta que el meteorito, que parece una piedra, tiene un montón de pequeñas inclusiones, las llamamos cóndrulas, son básicamente de calcio y de silicatos, pero se dan ustedes cuenta que también tiene el meteorito una parte que parece estar quemada, es como un pastel que se me quemó, es como un bolillo que se me tatemó, y eso es exactamente lo que ocurrió. Al ir atravesando el meteorito, la atmósfera se calienta, se funde la parte exterior, pero las piedras son malas conductoras del calor, el metal no. Si ustedes se fijan, pueden poner la mano sobre los edificios del centro de la ciudad a esta hora de la ciudad y la piedra se siente caliente. Es mala conductora del calor, sigue caliente. En cambio, si colocan un cuchillo en una llama, muy rápidamente lo tienen que soltar porque es un excelente conductor del calor. Como estos son malos conductores del calor por ser piedras, se va a alterar la parte externa, pero la parte interna no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un cachito del interior del meteorito y lo analizamos químicamente. Decir que analiza uno químicamente un meteorito se oye muy sofisticado, pero cuando ustedes van a que les midan el azúcar, por ejemplo, eso lo hacen con todos los estudiantes cuando entran a la UNAM, para ver en la sangre, pues se van a dar ustedes cuenta que se extraen los azúcares de la sangre con una serie de procedimientos químicos normales, o pueden analizar la creatinina que tienen en la orina, o pueden hacerles análisis de colesterol. Los mismos métodos que usamos para una muestra clínica son los métodos que aplicamos para estudiar los meteoritos, y como se ve en la siguiente imagen, cuando hacemos esto en los meteoritos nos damos cuenta que podemos extraer un porcentaje de compuestos orgánicos. Buena parte corresponde a un polímero que llamamos querógeno, que es muy parecido al chapopote. Ustedes han visto el chapopote, que es una materia resinosa, que es muy difícil de limpiar, es un polímero muy complejo, no conocemos su estructura química, pero hay un porcentaje de estos meteoritos, de esta materia orgánica, que a su vez la podemos disolver en agua, y aquí encontramos ácidos carboxílicos, ácidos descarboxílicos, encontramos aminoácidos, encontramos aminas, encontramos distintos compuestos, incluyendo los que vemos en los seres vivos. Es decir, podemos detectar en meteoritos de 4.600 millones de años de edad exactamente los mismos compuestos que veo en los seres vivos sin ninguna dificultad. ¿Esto qué significa? Que aunque no tengo un pedazo de la Tierra primitiva, ¿se acuerdan ese signo de interrogación que me decía que no sabía qué había ocurrido? Los meteoritos son una especie de fósil de la química del sistema solar, y me están diciendo que hubo la formación de compuestos orgánicos, y eso lo podemos probar de muchas maneras. Por ejemplo, miren, hace unos cuantos años en el laboratorio de mi amigo Jeff Beida, que es un profesor de la Universidad de California en San Diego, y junto con otros colegas, otros colaboradores, un par de estudiantes, Jim Clips y Jim Parker, decidimos ver los aminoácidos alifáticos, un tipo de aminoácidos que hay en meteoritos. Y aquí ven en las barras azules la presencia de ácido aspartico en meteoritos, la presencia de glutámico, la presencia de alanina, la presencia de beta-alanina, que no veo en las proteínas, de alfa-aminobutírico, que no veo en las proteínas, etc. Bueno,
teníamos muy buena detección de los aminoácidos meteoríticos, aminoácidos extraterrestres, y entonces decidimos simular las condiciones de la Tierra primitiva. Pusimos una mezcla de gases como los que pudo haber en la Tierra primitiva, pusimos descargas eléctricas y al cabo de 3 días prácticamente ven en las barras negras los aminoácidos que obtuvimos. Obtuvimos aspartico en buenas proporciones, casi como el que hay en meteorito, glutámico en buenas proporciones, una excelente correlación entre la alanina del experimento en negro y la azul del meteorito, una excelente correlación entre la beta-alanina del el experimento con la del meteorito, y esto lo que me está diciendo es que el meteorito es una buena representación de la química del sistema solar primitivo que corresponde a los experimentos que hacemos simulando la Tierra primitiva. Entonces tengo una buena forma de explicar lo que pudo haber ocurrido cuando la Tierra se estaba formando a partir de estos experimentos. Bien, uno quisiera tener un pedazo de Tierra primitiva, no disponemos de ella, pero en 1952 Harold Urey, que era un químico absolutamente extraordinario, decidió ver de qué estaba hecha la Tierra primitiva. Y Harold Urey conocía perfectamente bien la química del universo, conocía la composición química del universo, y sabía que en el universo el elemento más abundante y más sencillo es el hidrógeno. Y entonces Urey dijo una cosa muy sencilla: la química de los demás elementos va a ser la química de sus reacciones con el hidrógeno. ¿Y cuál es el segundo elemento más abundante? El helio, pero el helio, saben ustedes, los que hayan llevado clases de química, que lo llamamos un gas noble. Es un gas noble como no se mezcla con la pelusa. Los marqueses no se casan con alguien que no tenga título nobiliario. Bueno, ahora sí, si tienen dinero. Pero se dan ustedes cuenta, si por casualidad, leen la revista Hola, que se le encuentren por casualidad, verán ustedes que ahora la idea de la nobleza ya se perdió en aras del poder que da el dinero. Pero el nombre de gases nobles que le damos al helio viene de la época en la que eran clases sociales perfectamente diferenciadas. El helio, de cualquier manera, con nobles o sin nobles, con revista Hola o sin revista Hola, no se mezcla con los demás elementos químicos. El hidrógeno sí, y es muy reactivo. ¿Cuál es el siguiente elemento muy reactivo, abundante? El carbono. El carbono con hidrógeno me da metano. El hidrógeno con hidrógeno me da amoníaco. El oxígeno con hidrógeno me da agua. El azufre con hidrógeno me da ácido sulfídrico, el olor a huevo podrido. Es decir, estoy viendo que la reacción en la Tierra primitiva de los demás elementos con el hidrógeno me estaría dando una atmósfera sin oxígeno. Harold Urey era profesor de la Universidad de Chicago en el Departamento de Química, y en 1952 dio un seminario y presentó su modelo de la atmósfera primitiva. Y en esa reunión había 2 personas, 2 estudiantes, que de manera independiente años más tarde me contaron exactamente la misma historia. Carl Sagan, que estaba estudiando astronomía, y Stanley Miller, que acababa de llegar a hacer su doctorado de la Universidad de California en Berkeley, y que estaba sentado hasta el fondo del salón porque siempre fue muy tímido. Cuando terminó la charla, uno de los asistentes al seminario se levanta y le dice a Harold Urey: ¿sabe usted que hay un químico ruso, un biólogo ruso que se llama Oparin, que propone este tipo de atmósfera para entender el origen de la vida? Y Urey dijo: no lo sabía, pero sería interesantísimo hacer el experimento. Y unos pocos meses más tarde, Stanley Miller se acerca a Urey y le dice: yo quiero hacer mi tesis de doctorado simulando precisamente la Tierra primitiva. Y entonces, aunque Urey tenía algo de escepticismo, tenía dudas sobre si el experimento se podía hacer o no, aceptó con Stanley Miller dejarlo intentar durante 6 semanas, y aquí ven una fotografía de la publicación ya del experimento en 1953, en donde ven el aparato que Stanley Miller utilizó, de dimensiones muy pequeñas, y Stanley Miller cuando estaba en el laboratorio trabajando en el experimento. Aquí ven en esta parte de la figura, ven ustedes el esquema del aparato: 2 matraces,
conectados por estos tubos. En este matraz se colocó agua hirviendo para que el vapor de agua subiera y se mezclara con metano, amoníaco e hidrógeno, que eran los gases que Stanley Miller estaba usando porque eran los que Urey había predicho. Puso descargas eléctricas gracias a estos electrodos, y al acumularse los productos de reacción se escurrían y se podían recoger en esta parte del aparato. Varias veces le pregunté a Stanley qué había hecho con el experimento y con el aparato, y la respuesta siempre fue la misma: lo tiré porque era muy difícil de limpiar. Pero cuando él dejó una descripción tan precisa del aparato, del dispositivo experimental, que lo podemos repetir sin ninguna dificultad. Y aquí ven ustedes una repetición que se hizo en el laboratorio de Bill Schott en la Universidad de California en Los Ángeles. Aquí ven el matraz inferior, por aquí sube el vapor de agua, se mezcla con los demás gases, por aquí se acumulan los productos de la reacción. Ese es el experimento en tiempo cero. De hecho, ven la chispita que está brincando del electrodo en electrodo, y 5 horas después ven cómo ha cambiado la composición química del interior del aparato. Stanley Miller lo que hizo fue repetir el experimento varias veces, tomar ese líquido y analizarlo como ustedes analizaron la clorofila en secundaria, con cromatografía de papel. ¿Se acuerdan que en secundaria uno toma una hoja de lechuga o de zanahoria, de espinaca, la muele con alcohol, toma una gotita, la pone sobre una servilleta y se separan bandas de los distintos pigmentos? Stanley Miller hizo lo mismo y agregó un reactivo para aminoácidos, y aquí ven ustedes la mancha del ácido aspartico, de la glicina, de la alfa-alanina y de algunos compuestos más. En una semana, Stanley Miller había demostrado que se podían sintetizar en las condiciones que Oparin predecía compuestos orgánicos para explicar el origen de la vida. Stanley Miller, de hecho, conservó parte de las sustancias que había sintetizado, eventualmente me las regaló, tuve la buena suerte de ser un amigo de él. Este tubito lo tengo en casa, y aquí ven ustedes los compuestos orgánicos que él formó, y de hecho, cuando los analizamos químicamente con métodos modernos, aquí ven ustedes donde Stanley Miller había detectado 5 compuestos, aquí detectamos más de 15, y en otros experimentos que hizo Miller, bueno, esta es la matriz de comparación, el cromatograma de comparación, cada pico corresponde a un aminoácido distinto. Entonces, bueno, la repetición del experimento de Miller o su reanálisis han corroborado las conclusiones de que en condiciones de tierra primitiva podemos sintetizar los compuestos que necesitamos para que surja la vida. No hay que olvidar, hay que tener presente que el experimento de Miller se hizo en 1953. Y 1953 es un año maravilloso para la ciencia, y en particular para las ciencias de la vida. Es el año en el que Watson y Crick proponen el modelo de la doble hélice del DNA. ¿Se acuerdan que la doble hélice del DNA es el mejor modelo geométrico que tenemos para explicar cómo se replica el material genético? Y a partir de 1953, cualquier intento para explicar el origen de la vida tenía que pasar por el desarrollo de la evolución de la biología molecular. En este contexto, precisamente en este contexto, en 1960, 7 años después del experimento de Miller, 7 años después del modelo de la doble hélice, Joan Oró, mi amigo, mi colega, mi profesor Joan Oró, un químico catalán español que vivía en Houston, decidió trabajar la síntesis de los ácidos nucleicos, y se dio cuenta que si tenemos el ácido cianhídrico, que todos ustedes han olido, el olor de la almendra, esa crema Heinz que usan las señoras para suavizar las manos, tiene un olor a almendra, es olor de ácido cianhídrico. Es un veneno muy tóxico, en la crema está muy diluido. Si parten ustedes un huesito de matatena, un huesito de durazno, les llega un olor a almendra, es olor a ácido cianhídrico en realidad. Y el ácido cianhídrico es una molécula muy reactiva, por eso es tan tóxica. Tiene ese carbono pegado al nitrógeno, pero es muy reactiva y se puede pegar con otra molécula de ácido cianhídrico. Se forma lo que llamamos un dímero, 2 moléculas pegadas, una más un trímero, una más un tetrámero, agregamos formamidina y se forma este compuesto cíclico, que es un imidazol con otros grupos pegados, un poco más, y formamos adenina. Y luego, unos años más tarde, Jim Ferris y Leslie Orgel demostraron que si tomábamos el tetrámero, 1, 2,
3, 4, el tetrámero, y lo colocábamos, lo poníamos en un tubito y lo sacábamos a la luz del sol, la molécula solita se reorganizaba, sufría lo que llamamos una fotoisomerización, más luz absorbida y solita formaba el urimidazol que estamos viendo aquí y la formación de la adenina. Es decir, podemos sintetizar uno de los compuestos esenciales para el RNA, esenciales para el DNA, esenciales para el ATP, el metabolismo energético, a partir de una molécula que se acuerda que habíamos visto en el medio interestelar, que está en los núcleos de cometas y que sabemos que se forma en experimentos como el de Stanley Miller. Es muy probable que este sea el mecanismo para la síntesis de la adenina en la Tierra primitiva. Es una reacción muy bella, es una reacción muy elegante, es una reacción muy precisa, y esto en realidad es una reacción que se puede resumir diciendo que 5 moléculas de ácido cianhídrico se condensan y forman adenina. Y como es una reacción tan bella, España decidió honrar a Joan Oró hace varios años sacando un timbre postal con su figura. Es una reacción impecable, es una reacción espléndida. Hace varios años, antes de que Joan Oró falleciera, él ya estaba jubilado, estaba en su casa de Barcelona, y el 24 de junio, que es el día de San Juan, de repente le hablaron, él no podía contestar el teléfono, lo tomó su esposa, doña Antonieta, y le dijeron que le hablaban de parte del rey de España para decirle que en homenaje a esta reacción tan espléndida, a este trabajo tan maravilloso, la corona española había decidido nombrar a Joan de Oró Marqués de Oró. Entonces, ahora Joan de Oró de repente podía entrar a las páginas de Hola, al final del título nobiliario, tenía la corona de Marqués y pasó a ser Joan de Oró. Cuando la gente tiene un título nobiliario, tiene derecho a tener un escudo heráldico, un escudo nobiliario. Y como Joan era el primer Marqués de Oró, tenía derecho a diseñar su propio escudo nobiliario, que ven ustedes aquí. Miren, aquí está la corona de Marqués, en un acto de modestia no excesiva. Él solo representa a él y las estrellas a sus 4 hijos. Del lado izquierdo, el campo izquierdo, como dicen los que asican a la heráldica, representa un monte catalán, el Montsec, que yo nunca le he visto ninguna gracia, pero a los catalanes les emociona mucho. Y del lado derecho puso la fórmula estructural de la adenina. Es el único escudo nobiliario que tiene una fórmula química completa. Y miren, es muy interesante porque aquí ven 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 nitrógenos. 5 hidrógenos, 5 carbonos, 5 nitrógenos, 5 ácidos cianhídricos. A pesar de la complejidad estructural, la adenina no es más que un pentámero del ácido cianhídrico que podemos formar fácilmente. ¿Por qué nos gusta tanto la adenina? Bueno, porque la adenina, ¿se acuerdan ustedes que es una base nitrogenada? Forma puentes de hidrógeno con el uracilo, reconoce al uracilo sin enzimas, es un simple reconocimiento por la geometría de la molécula. La adenina está pegada a azúcares y a su vez estos a fosfatos, y esto es lo que me forma en este caso una molécula de RNA, y se dan ustedes cuenta que estas cadenas de ácidos nucleicos pueden formar dobles hélices como en el caso del DNA, o bien pueden formar estructuras muy complicadas como en el caso del RNA. No voy a entrar en detalle de lo que llamamos química prebiótica, que son todos los experimentos que hemos hecho para entender lo que ocurrió en la Tierra primitiva antes de que apareciera la vida. Pero sí les puedo decir que ahora sabemos que toda la evidencia experimental y analítica, analizando meteoritos, cometas, asteroides, sugiere que antes del origen de la vida ya existían muchos compuestos orgánicos de importancia bioquímica, muchos catalizadores orgánicos e inorgánicos, aceleradores o retrasadores de reacciones químicas, purinas y pirimidines, vimos el caso de la adenina, es decir, el potencial para la polimerización dirigida por molde y compuestos capaces de formar membranas. Y de hecho, estos son especialmente interesantes porque podemos formar esos compuestos, los que vemos en nuestras membranas, en condiciones de tierra primitiva, con experimentos como los de Miller, o los podemos extraer de meteoritos.
Y todos sabemos que los lípidos en realidad son moléculas completamente esquizofrénicas. Tienen una cabecita que les gusta el agua y una colita que detesta el agua. Y esto les permite solitas, espontáneamente, formar monocapas, donde todas las cabecitas que les gusta el agua están en contacto con el agua, bicapas, donde ven ustedes que aquí hay un medio hidrofóbico, o micelas, donde ven ustedes las cabecitas orientadas hacia el agua, las colitas lejos del agua. O bien pueden formar, como se ve en la siguiente imagen, liposomas, en donde ven ustedes una especie de bicapa, adentro con líquido, afuera con líquido, capaces de estar manteniendo su individualidad gracias a bicapa. Los liposomas son muy famosos. Si van ustedes al puerto de Liverpool, al Palacio de Hierro, van a ver que en la sala, en el departamento de productos estéticos, las señoras están comprando liposomas con agentes hidratantes. Los agentes hidratantes están en el interior de los liposomas, las señoras se lo embarran en el cutis, el liposoma se fusiona con las células del cutis, depositan los agentes hidratantes, la piel se vuelve tersa nuevamente como si fueran quinceañeras y el efecto que les dura más o menos unos 15-20 minutos las hace sentir muy contentas, lo cual está bien, pero lo importante es que tenemos aquí un interior hidrofílico que recuerda la estructura de las células mejor que los coacervados y que es una especie de microreactor químico. ¿Por qué sabemos que es un microreactor? Porque podemos hacer experimentos. Jack Shostak, de la Universidad de Harvard, por ejemplo, coloca RNAs adentro de liposomas, afuera pone nucleótidos y los nucleótidos pueden atravesar la membrana, polimerizarse con este reconocimiento de las bases que he mencionado, acumularse y cuando el liposoma crece mucho se parte en 2 o más pedacitos. No está vivo, pero es un modelo de la manera en que pudieron haber surgido algo similar a la replicación de los ácidos nucleicos en la Tierra primitiva. Es decir, si pensamos en la Tierra primitiva, pensemos en un planeta con mucha actividad geológica, erupciones volcánicas, sobre el cual caían cometas, asteroides, meteoritos, con una atmósfera sin oxígeno libre, con descargas eléctricas, con fuentes hidrotermales submarinas, con calor de la actividad geológica, y todo eso es lo que me va a formar la sopa primitiva con aminoácidos, nucleobases, azúcares, lípidos o polímeros, oligómeros de estas moléculas. Y la gran pregunta que nos hacemos en Origen de la Vida es de dónde salió este proceso que es central a todos los seres vivos. DNA que se replica gracias a las proteínas y eso garantiza la continuidad en el tiempo de los seres vivos, o proteínas que tienen catálisis o papeles estructurales y que están codificadas por el DNA. Durante mucho tiempo este fue el problema de qué vino primero, si las proteínas o el DNA, y ahora sabemos que en realidad lo que vino primero fue el RNA, que durante mucho tiempo fue una molécula despreciada por los biólogos moleculares como un mero mensajero, pero que nos damos cuenta que juega papeles extraordinariamente importantes en la evolución. Como se ve en la siguiente imagen, en realidad estamos conscientes de ello desde los años 50, cuando Brachet, un bioquímico belga, y Belozersky, un genetista ruso, soviético de hecho, se dieron cuenta que si tomo una célula va a haber una gran cantidad de proteínas, va a haber lípidos, va a haber material genético, y en este esquema del queso Camembert se dan cuenta que la rebanadita del DNA es muy pequeña, pero hay mucho RNA. Y se dieron cuenta que cuando las células estaban muy activas se producía muchísimo RNA, y fueron los primeros en concluir que el RNA podía haber sido muy importante en el origen y la evolución de la vida. Como se ve en la siguiente imagen, luego hubo un evento extraordinario. Todos ustedes conocen las vitaminas. Tómate tu caldito porque ahí están las vitaminas. Come frutas frescas porque ahí están las vitaminas. No dejes de tomar tus vitaminas que te recetó el médico. Bueno, ¿qué es lo que son las vitaminas? Son coadyuvantes de las proteínas. Las proteínas no van a tener catálisis si no tienen a las vitaminas asociadas, y la mayor parte de las vitaminas en realidad son coenzimas, es lo que llamamos en bioquímica coenzimas. Y de manera independiente, aquí
Handler, Orgel y White en Estados Unidos se dieron cuenta que cuando nos fijamos en la fórmula de las vitaminas, casi todas ellas son derivados del RNA, son derivados de ribonucleótidos. Si no tengo coenzimas, no hay actividad catalítica en las enzimas. Y si me fijo en las coenzimas, resulta que son derivados de ribonucleótidos, los componentes del RNA. Además, como lo que fue verdaderamente sorprendente es que en los años 60, a final de los años 60, los biólogos se dieron cuenta que para que yo tenga síntesis de proteínas necesito el RNA mensajero, que se asocia con el ribosoma, a donde llegan los RNAs de transferencia cargados. Pues fíjense lo que estoy diciendo: RNA mensajero, el RNA del ribosoma y los RNAs de transferencia. Tengo 3 tipos de RNA, pero además RNA con una estructura extraordinariamente compleja. Y de nueva cuenta, de manera independiente, se dieron cuenta Alex Ruiz, Carl Woese, Francis Crick y Leslie Orgel que el RNA, como podía adoptar conformaciones muy complicadas en el espacio, probablemente tenía actividad catalítica, y predijeron, cosa que es muy difícil de hacer en biología, hicieron la predicción de que en el principio de la vida, antes de que hubiera proteínas, el RNA se replicaba gracias a RNA catalítico, que estaba ayudando a tener más copias de RNA replicativo, y eso es lo que llamamos el mundo del RNA. Ellos propusieron la idea a finales del 68, en particular Crick y Orgel, y alguna vez en un almuerzo, en una comida memorable para mí en San Diego, le pregunté a Leslie Orgel y a Francis Crick, bueno, ¿y por qué no siguieron trabajando en la idea del mundo del RNA? Y Leslie Orgel dijo, porque yo nunca sospeché que el RNA tuviera actividad catalítica, y Crick me dijo, porque a mí ya se me había olvidado que lo había propuesto. La gente no aceptaba esa idea porque todos habíamos sido educados con la idea de que la catálisis biológica depende de las proteínas y no de los ácidos nucleicos. En estas condiciones, de repente nos dimos cuenta, gracias a un descubrimiento accidental de 2 laboratorios, que las moléculas de RNA almacenan información genética igual que el DNA. Es el caso del SARS, del SIDA, del ébola, de la influenza, pero también catalizan reacciones químicas igual que las proteínas. Es decir, me simplifica el RNA catalítico el problema del origen de la catálisis biológica. Y una vez simplificado, tenemos muchas pruebas de que efectivamente el mundo del RNA es una hipótesis robusta. Hay RNAs que copian otros RNAs. En las proteínas, la parte que sintetiza el enlace peptídico es RNA, y hay ribosimas, es decir, RNAs catalíticos que catalizan reacciones metabólicas. Tenemos RNA muy distribuido en toda una serie amplísima de procesos biológicos. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que cuando las células están en condiciones de estrés, por ejemplo, les falta alimento o falta desecación o hay luz ultravioleta que las está lastimando, las células producen una señal de alarma, así como la sirena de una patrulla o de una ambulancia, que es una señal de alarma, así como la alarma sísmica. Bueno, las células producen una señal de alarma, típicamente lo que llamamos AMP cíclico, pero nos dimos cuenta en el laboratorio que hay otras señales de alarma, la guanosina, la adenosina, estas 2 adeninas con fosfatos, este derivado de adenina con fosfatos, este precursor de la adenina, el ATP, y se dan cuenta que todos ellos son ribonucleótidos. Es decir, las células pueden estar produciendo coenzimas, alarmonas o histidina a partir de ribonucleótidos. Si quiero tener desoxirribonucleótidos, siempre es a partir de ribonucleótidos, y los ribonucleótidos se polimerizan y me producen RNA codificante, como en los virus, como el RNA mensajero, o no codificante, como el RNA ribosomal o el RNA de transferencia. El RNA tiene un lugar central en los procesos biológicos contemporáneos. Y ese lugar tan importante es un reflejo de su antigüedad, de su importancia bioquímica, de su flexibilidad estructural y de sus propiedades catalíticas. Es decir, en el pasado
De alguna manera, la síntesis de proteínas surgió en un mundo de RNA y estamos muy seguros de ello porque en el interior del ribosoma es el RNA solito el que permite que se pegue un aminoácido a otro aminoácido. No necesito proteínas para tener la síntesis de estos catalizadores biológicos. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio el paso de genomas de RNA a DNA? Aquí lo ven ustedes claramente. Miren, si se fijan, el RNA tiene regiones de una sola cadena. Y si es de una sola cadena, quiere decir que las bases están expuestas al agua, al interior del citoplasma, y están sufriendo reacciones hidrolíticas. En cambio, si se fijan, el DNA es una doble hélice. Si ustedes fueran chiquitos y se metían adentro de una doble hélice del DNA, lo que no podrían hacer sería nadar. Y no podrían nadar porque no hay agua. Es un medio hidrofóbico. Si no hay agua, no hay reacciones hidrolíticas. Si no hay reacciones hidrolíticas, la secuencia de bases no se va a alterar. El DNA es un producto de la evolución, en donde lo que estamos viendo es que atrás de la estructura hay los mecanismos para preservar la integridad de la información genética. De manera que podemos resumir perfectamente bien el proceso tal como está, insistiendo en lo que no sabemos. Todos los seres vivos tienen DNA, RNA y proteínas, lo cual significa que su ancestro ya tenía este tipo de sistema. La presencia de RNA, la ubicuidad de RNA en tantos procesos biológicos y el hecho de que la síntesis de proteínas ocurre en el ribosoma sin proteínas, me dice que la síntesis de proteínas comenzó en el RNA. Todas las evidencias que tenemos indican que el mundo del RNA precedió el mundo de RNA y proteínas. Es muy fácil sintetizar una sopa primitiva, es muy fácil acumular compuestos orgánicos, pero lo que no sabemos es cómo se dio el paso de una sopa primitiva al mundo del RNA. Es decir, seguimos sin resolver el problema del origen de la vida. ¿Significa esto que hemos fracasado? No, porque se dan ustedes cuenta que ahora la pregunta del origen de la vida la tenemos definida con mayor precisión. Y en ciencia, nunca debemos olvidarlo, las respuestas son importantes, las preguntas también. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Sierra. Justo iba entendiéndolo casi todo. Me tuve que salir los últimos minuto y medio, pero estoy seguro que que fue muy ilustrador. No es fácil, creo que somos muy afortunados, no es fácil que conceptos tan complejos, para alguien como yo que no tengo nada que ver con la ciencia, sé que aquí hay muchos que sí tienen que ver con la ciencia, pero saber que conceptos tan complejos pueden ser explicados tan claramente y tan fácilmente, y de pronto se nos abra un universo que no sabíamos. Por ejemplo, sintiendo bien, podemos pensar que las primeras moléculas o las primeras conformaciones que conducirían a la materia orgánica llegan del espacio. Digo, un dato que yo no sé, me iba a dejar reflexionando toda la noche. Yo no sé si ¿puede haber preguntas? Perdón por estar. Aprovechando lo que se mencionaba de cómo se cruzaba de la sopa primitiva al primer mundo del RNA, en algún momento yo escuché que se había hecho una investigación basada en el aluminio cristalino, que la distribución atómica del aluminio podía coincidir con la formación del RNA como si fuera una especie de molde, y que si además hubiera radiación residual de ese aluminio, se formarían puntos activos, o sea que atraerían eléctricamente precisamente a las moléculas que andarían sueltas, que quizás por ahí fue el molde primitivo que armó el primer RNA. No sé si haya alguna investigación sobre eso. El aluminio forma parte de las arcillas, y las arcillas son químicamente activas, son superficies. Si son superficies tienen una ventaja. Miren, supongamos que tengo una serie de compuestos en la atmósfera esa, aquí, en los gases que nos rodean.
La probabilidad de que se encuentren dos moléculas distintas, dos elementos distintos, va a depender de su densidad. Pero si me fijo en la superficie, aquí paso de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Y si encuentro alguna manera para pegar esos átomos o esas especies químicas en 2 dimensiones, ya reduje drásticamente la probabilidad de que anden flotando, que anden dispersas y puedan reaccionar. Más que el aluminio solo, lo que nos interesa es aluminio cuando forma parte de arcillas como la monmorilonita, que se oye muy impresionante, pero la monmorilonita, el monte Montmorillon, ¿no?, en Francia, en realidad se usa para hacer platos que luego se cocinan, se vuelven inertes y por eso comemos en platos de porcelana o de, pues sí, básicamente de porcelana. Pero allí el secreto está el aluminio pegado a otros elementos formando superficies químicamente activas. Ese es el secreto. Y efectivamente puede inducir la polimerización de nucleótidos, pero hay muchos otros mecanismos para lograr. Gracias. Sí. Felicidades, muy buena la plática. Usted comenzó hablando de que no se sabe cómo empezó la vida. Vemos por su plática que tampoco puede ser tan difícil pensar en la pastemia como una posibilidad. Pero me gustaría saber su opinión sobre la vida, cómo se hace compleja después de la vida unicelular a pluricelular, ya que en la Tierra se tardó más del 80%, tal vez 70%, pasar de una a otra. Una vez que uno tiene algo que se replica con variación, entra en acción la selección natural. La respuesta a cómo vamos de estos organismos primordiales muy sencillos a las formas actuales de vida tan complejas como una amiba, la tenemos en la exposición de aquí abajo. El mecanismo de la selección natural, que va a implicar la producción de grandes cantidades de individuos en una población, las diferencias que tengan entre sí, las distintas respuestas a las presiones de selección y la reproducción diferencial, es esencialmente el mecanismo básico que me va a explicar la evolución de la vida. Ahora reconocemos que hay otros mecanismos aparte de la selección natural. Se pueden acumular mutaciones que pueden tener un valor adaptativo, el neutralismo, puede haber transporte horizontal de genes, una bacteria adaptada a un antibiótico le puede, vía virus, por ejemplo, puede pasarle esos genes a otra bacteria distinta, y entonces ahí se adquirió un rasgo evolutivo con valor adaptativo. Puede haber simbiosis, como ocurre, por ejemplo, con las bacterias del tracto digestivo, que son nuestros simbiontes, o con las mitocondrias, que alguna vez fueron bacterias de vida libre. Y entonces, una vez que tenemos algo que se replica con variación, algo que podemos llamar vida, son mecanismos darwinistas en el sentido más amplio, lo que me explican la extraordinaria diversidad de la vida. Buenas noches, profesor. Oiga, ya Stephen Hawking en su momento refirió que en sus explicaciones no hacía falta la presencia de Dios para los fenómenos que usted nos estaba contando en esta plática. Me gustaría saber su opinión y también quisiera saber de usted qué decir de esas personas que atacan a Charles Darwin por haber tenido ese familiar incómodo que creía en la división de personas que tenían que ser unas mejores que otras, y luego de ahí surgieron otras filosofías complicadas. Gracias. Yo creo que hay que tener presente que el propósito de la teoría de la evolución y de la ciencia en general no es explicar o justificar si Dios existe o no existe. En una exposición se suele poner dar un crédito público a los órganos o las personas que han patrocinado el evento. Y lo que Niall Selby me contó es que nunca encontraron un patrocinador estadounidense porque las compañías privadas, los grandes capitales, tenían temor a ser boicoteados por los grupos creacionistas. Esa exposición después se llevó a Roma y estuvo en el Palazzo de las Exposiciones, allí en Vía Nazionale, y los italianos organizaron una serie de conferencias en Roma en torno a la exposición. Yo fui uno de los conferencistas invitados, y Roma, que es
pues allí el centro del catolicismo y un lugar muy importante para otros cristianos y para judíos, porque incidentalmente allí hay una serie de sinagogas muy antiguas. Sí, nunca hubo ninguna objeción a la idea de la exposición, y aquí en México nunca hubo ningún ataque a que la UNAM presentara en una de sus sedes con el patrocinio de la CONAVIO una exposición. Yo creo que los mexicanos sabemos distinguir muy bien entre lo que es el aspecto religioso y lo que es el aspecto público, secular, educativo. Si hay alguien que es profundamente religioso y tiene un problema para entender la evolución y la tiene que explicar o aceptar, es un problema de él o de ella. A mí no me interesa. La gente resuelve sus problemas personales como puede. Entonces yo creo que mientras haya la defensa pública de una educación secular, que es el tipo único de ambiente donde todos cabemos, yo creo que no hay absolutamente ningún problema. Ahora, con respecto a Darwin, efectivamente su primo Francis Galton, que no era tan mala persona como algunos creen, es uno de los fundadores de la eugenesia, y él dice que bueno, que hay determinantes genéticos que van a determinar las capacidades de las personas, sus actitudes morales y demás. Era primo de Darwin, pero acuérdense que uno puede escoger a sus amigos, pero no a sus parientes. Exactamente. Buenas tardes, profesor. Una pregunta. ¿Y la selección natural sigue siendo un motor de mecanismo, sigue siendo el primer mecanismo de la evolución de... Perdón, planteame mi pregunta. ¿La selección natural sigue siendo el primer mecanismo de la evolución o Darwin ya es obsoleto? Darwin nunca va a ser obsoleto porque la teoría es, como llamamos en ciencia, una teoría epistemológicamente abierta. Miren, Darwin no tenía una buena teoría de la genética. Darwin tenía una genética que llamaríamos premendeliana, pero el nivel al que él está describiendo la selección de fenotipos en una población, la teoría es perfectamente válida. Lo que hemos hecho es completar la teoría, que sigue siendo el eje central de la evolución tal como la entendemos. Hemos completado la teoría con otros mecanismos. Por ejemplo, Darwin no toma en cuenta, porque no conocía a los simbiontes. Los veía, pero no se daba cuenta de su papel genético. Hoy en día sabemos que uno de los grandes eventos en la evolución, que fue la aparición de las células nucleadas como las que nosotros tenemos, resultó de la incorporación de un patógeno o un depredador, que era una proteobacteria, al interior de otra célula y se convierte en las mitocondrias. El mecanismo de la endosimbiosis Darwin no lo conocía, pero es un mecanismo que lo único que me está generando en una población otra manera de tener diversidad genética y por lo tanto otra manera sobre la cual puede actuar la selección natural. Entonces no tenemos ningún problema. Darwin no conocía el transporte horizontal de genes, y ahora, si se dan ustedes cuenta, probablemente el único mérito que tuvo el secretario de Salud del gobierno anterior fue que prohibió, porque se lo aconsejaron, fue que prohibió la venta indiscriminada de antibióticos. ¿Por qué nos interesa que no haya una venta libre de antibióticos? Porque de esa manera estamos controlando la resistencia a antibióticos. Ahora los médicos lo llevan a uno a una cirugía solamente si ya no hay otro remedio o bajo condiciones muy cuidadosas. ¿Por qué? Porque tenemos patógenos resistentes a los antibióticos con una distribución cosmopolita. ¿Por qué? Porque los genes, que generalmente son típicamente de hidrolasas, que permiten destruir los antibióticos, están brincando de una bacteria a otra bacteria vía plásmidos, vía conjugación, vía virus, y ese es un mecanismo que Darwin no conocía. Entonces eso me completa la teoría de la evolución. Darwin nunca hubiera sospechado que los dinosaurios estaban prosperando tranquilamente cuando les cayó un meteorito. Ese tipo de catástrofes cósmicas no encajan en la visión tradicional del darwinismo, pero no desdicen la idea básica de que la selección natural va a estar en un momento dado siendo una fuerza determinística sobre la diversidad aleatoria de una población. Hola.
doctor. Perdón. Les pongo a mis amigos que están por acá un artículo de Leslie Orgel en el cual se habla del RNA piranocilo, que es de los últimos que se sintetizaron para resolver un poco este mundo del RNA catalítico, ¿no? Entonces quería preguntarle si usted conoce cuáles son los últimos estudios que se han hecho y a ver si se ha logrado sintetizar algún RNA catalítico un poco para resolver este problema, ¿no? O sea, del material genético que posee la información, pero que también se puede autorreplicar. Sí, esa es muy buena pregunta, es un poco especializada. ¿Podemos regresar? Sí, podemos. Más. Ahora le repito. Mira, la pregunta es si tenemos algún buen candidato para sustituir los azúcares que ven allí. Y el maestro está citando el trabajo de Leslie Orgel, que hacía notar que el RNA, se dan cuenta que es muy espectacular, pero no tenemos una buena síntesis de RNA en condiciones de tierra primitiva. Quien más avanzado en eso es John Sutherland en Inglaterra, que tiene una forma de sintetizar pirimidines pegadas a ribosas de una manera, haciendo química de sistemas, juntando todos los reactantes al mismo tiempo y los obtiene. ¿Podemos regresar a la esa, justo. Ahora miren, ahí ven ustedes la ribosa, es esta azúcar, ¿sí? Este azúcar es un compuesto cíclico, pero puede existir en forma lineal. El problema de la ribosa es que la sintetizamos tan eficientemente como otros azúcares y que además las ribosas fácilmente se degradan. Son compuestos muy inestables. Eso llevó a buscar alternativas a la ribosa, es decir, buscar polímeros genéticos que no sean ni DNA ni RNA, buscar lo que llamaríamos análogos de nucleótidos, análogos de los componentes de los ácidos nucleicos. Y hay uno muy famoso que todos ustedes han oído mencionar. Cuando comenzó la epidemia de SIDA, hace 20 y tantos años, cuando se hizo muy visible el SIDA, a los pacientes que tenían VIH, que estaban infectados con VIH, les daban un componente que se llamaba AZT. El AZT, que su síntesis es una demostración del negocio despiadado de las compañías farmacéuticas, se había sintetizado en los años 60 para atacar cierto tipo de cánceres, no funcionó, lo guardaron y luego se dieron cuenta que en algunos casos inhibía la replicación de los virus, que es un virus de RNA. ¿Cómo inhibe la replicación? Porque el AZT es casi como un nucleótido, pero no lo es. Como no lo es, la polimerasa no lo puede reconocer y es como si yo, por ejemplo, saco una de mis llaves de aquí para tratar de abrir o cerrar esa puerta, pues sí es una llave y una cerradura, pero no lo reconoce. Y entonces no voy a poder abrir no voy a poder abrir la puerta, no voy a poder permitir que el virus se replique si no tiene ribonucleótidos, si no tiene en torno suyo AZT. Los virus rápidamente, por selección natural, se adaptaron al AZT y tenemos tantos mutantes que por eso se empezaron a usar otros análogos de nucleótidos. En pocas palabras, los farmacéuticos, la industria farmacéutica conoce muy bien análogos de nucleótidos. El más espectacular que hay, y a mí realmente me llama mucho la atención, es uno en donde tenemos las bases y en lugar de tener fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, tenemos aminoácidos. Es lo que llamamos los péptidos ácidos nucleicos, los PNAs, que son una especie de proteína con las bases pegadas, una especie de híbridos. Y se acaba de publicar hace un mes más o menos el grupo de Günther von Kiedrowski en Alemania, acaba de demostrar que podemos tener PNAs, péptidos ácidos nucleicos, que son autocatalíticos. Es decir, tenemos alternativas al RNA. Eso no me resuelve el problema.
porque lo que me está diciendo es, bueno, hubo a lo mejor algo que precedió el RNA, pero tengo que explicar ahora cómo sintetizo eso, algo que precedió al RNA, y tengo que explicar cómo se dio la transición de ese algo a RNA. Pero se ha convertido en un campo de investigación muy activo que tiene que ver con lo que ahora se llama biología sintética, para ver si podemos hacer células que tengan composiciones diferentes a las que vemos en las células contemporáneas y con ellas de investigar. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, dos preguntas. La primera es si todos los seres vivos que existen aquí en el planeta tienen el mismo código genético, o a lo mejor algunas variantes, ya dependiendo de la selección natural. ¿Hubo, o usted qué piensa, si hubo varios orígenes comunes en la Tierra primitiva, o fue un único origen el que llevó a todos los seres vivos? Esa sería la primera pregunta. Bien, no lo quiero asustar, pero sus mitocondrias no tienen el código genético universal. Lo mismo le pasa a los mitocondrias de todos los demás que estamos aquí en la sala. Hay codones que codifican para otros aminoácidos o son codones de stop, y podemos entenderlo muy bien como una adaptación secundaria de las proteobacterias que se convirtieron en mitocondrias. Hay algunos protistas, algunos paramecia, por ejemplo, que tienen codones, o citritia me parece que también, que tienen codones distintos. Hay muchos ejemplos, unos 20, 25 ejemplos de variaciones pequeñas, pero en todos ellos funcionan como tripletes. Y entonces, bueno, eso simplemente lo que me está diciendo es que los codones, el código, no está tan rigidizado como lo pensábamos en un principio. La otra cosa que ocurre es que podemos pasar adelante algunas. Yo le digo por aquí. Más. Es que estamos yendo hacia atrás, hacia adelante, perdón. Justo ese, mire. Y por casualidad ese es bastante adecuado. ¿Cuál es el chiste de los codones para los legos? El chiste de los codones es que llega un triplete en el RNA de transferencia que va cargando un aminoácido, en este caso es valina, ¿sí? Va cargando un aminoácido y identifica, ¿sí? Se corresponde a los codones complementarios, se forman puentes de hidrógeno y de esta manera se está leyendo el RNA mensajero y quedan juntos un RNA de transferencia con un aminoácido, un RNA de transferencia con el péptido que está creciendo, se da la reacción de transpeptidación y crece la proteína. Se dan ustedes cuenta que el chiste del codón no es el codón en abstracto, sino el chiste del codón es qué triplete tengo aquí y la proteína que me cargue el aminoácido correspondiente. Precisamente para la valina, la leucina y la isoleucina, las aminoácidos RNA sintetasas, las enzimas que reconocen el RNA de transferencia y pegan el aminoácido, pueden ser muy poco específicas. Hace unos cuantos meses con una de mis alumnas de doctorado, con Claudia Álvarez, descubrimos que hay algunos RNAs de transferencia que en lugar de cargarse con la isoleucina, se cargan con la norvalina, que es un aminoácido que podemos sintetizar en condiciones de tierra primitiva, que llega a formar parte hasta 10% de lo que debería ser isoleucina en una proteína, y que las células ahí se mantienen porque donde se pueden cargar hay un proceso de selección natural que si queda en un sitio activo rápidamente se selecciona la célula en contra. Entonces el código tampoco es tan estricto, porque el código no es la asociación de tripletes con el aminoácido, sino todo el aparato enzimático que nos rodea. A pesar de estas diferencias, la mayor parte de los organismos están funcionando con este código canónico, el código ortodoxo, y eso precisamente me está hablando de origen único para la vida. Estamos prácticamente seguros que todas las formas de vida conocidas tienen un origen común.
bueno, la segunda pregunta es, si en toda la Tierra estaba el caldo primitivo, ¿no? ¿Por qué nada más se dio un solo origen y no se dio en otras partes, ¿no?, de la misma Tierra, que tenía exactamente las mismas condiciones? ¿Y por qué en la Tierra y no en otro común? A lo mejor aparecieron otras formas de vida que desaparecieron, a lo mejor hubo competencia entre ellas, a lo mejor eran menos adecuadas, no podían responder a las presiones de selección y desaparecieron. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todas las conocidas son de origen monofilético. ¿Pudo haber aparecido la vida en otras partes? Bueno, en la Luna no, porque es poco masiva, perdió rápido la atmósfera, si es que alguna vez la tuvo. Si no tiene atmósfera no va a tener agua líquida, si no tiene agua líquida no tengo reacciones hidrolíticas, no tengo caldo primitivo, no tengo nada. ¿Pudo haber pasado en otros sitios del universo? Tal vez, pero acuérdense que la vida extraterrestre es como la democracia, todos hablan de ella, nadie la ha visto. Bueno, Muchas gracias. queremos agradecer muchísimo una vez más a los